¿Qué tal, amigos suscriptores? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Roberto Liquidano Rodríguez. En esta sesión continuaremos viendo el auto de detección de colisión o auto evade obstáculos, como quieran llamarle. Como vamos a seguir con el auto, vamos a explicar la tarjeta Puente H SEAL L293D, o también conocida como Motor Shield. En internet la encontramos con este nombre, Puente H SEAL L293. Entonces, al utilizar esta tarjeta, vamos a tener que utilizar la librería afmotor.h. Entonces, para conocer un poco más de esta librería, pues vamos a explicarla. ¿En qué consiste? Primeramente, cuando utilizamos la placa Motor Shield o Puente H SEAL L293D, algunos de los contactos de Arduino quedan ocultos, es decir, entradas, salidas analógicas digitales. Sin embargo, se pueden hacer algunos arreglos. Aquí tenemos físicamente la placa. ¿En qué consiste? Tenemos, por ejemplo, estos pines donde podemos conectarle un servo, ¿sí? O este otro servo 2 si llegamos a requerirlo. Y podemos conectar 4 motores: motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4. Y se puede anexar otro motor 5, que explicaremos más adelante. Cada una de estas partes vamos a explicarlas. Aquí, por ejemplo, en la parte número 1 conectamos el servomotor en el ser 1 y soldamos algunas terminales que también explicaremos más adelante. Bueno, de todas maneras, aunque consigamos tener accesibles todas las entradas salidas, hay algunas que son utilizadas por la placa Motor Shield y que por tanto no debemos utilizar, y aquí explicamos cuáles son. Por ejemplo, la terminal 2 digital está libre, mientras que el pin 3 digital, ¿sí?, es utilizada por el motor de corriente directa número 2 o el motor paso a paso número 1. Solo si se usa el motor 2.1. La terminal pin 4 digital pin 4 solo ocupado si usa los motores paso a paso y de corriente directa. La terminal digital pin 5, ¿sí?, es ocupada por el motor 3 de corriente directa o el motor paso a paso número 2. Solo si se usa el motor 3.2. Es decir, el motor de corriente directa 3 o el motor paso a paso 2. La terminal digital 6, ¿sí?, es utilizada por el motor número 4 de corriente directa o el motor paso a paso número 2. Solo se usa el motor 4 de corriente directa o el motor paso a paso número 2. El pin 7 solo es ocupado si se usan los motores tanto de corriente directa como el paso a paso. Y el pin 8 de igual manera. El pin digital 9 es utilizada por el servo 1. El pin digital 10 por el servo 2. Recordando que este se conecta a la terminal del servo, que es utilizada para activarlo. Cuenta con 3 terminales, positivo o negativo, ¿sí?, y la de control del servo. El pin 11 si se usa el motor 1 de corriente directa o el motor paso a paso a 1. El pin 12 si se usan cualquiera
motores de corriente directa o el paso a paso. Y el pin 13 está libre. Este pin 13 es el que maneja el LED interno de Arduino. Las entradas analógicas análogo in pueden ser utilizadas como pins digitales, referenciándolos como pines 14 al 20. Pero en esta placa que nosotros contamos, pues no vienen disponibles. Entonces habrá que soldar las terminales que lleguemos a ocupar. Para este caso vamos a utilizar, ¿sí? O lo utilizamos con el sensor de ultrasonido para los pines eco y trigger. Trigger el pin 14 y el eco pin 15. La fuente de suministro. Para que los motores funcionen correctamente necesitamos mantener un nivel de corriente considerable. Tenemos varias opciones. 1. Utilizar la corriente de Arduino. No se recomienda, puesto que además de reducir considerablemente la vida de la batería principal, puede haber problemas con la ejecución del código sobre Arduino y mal funcionamiento para el reseteo de la placa. Para ello debemos utilizar el jumper PWR del Motor Shield. Entonces se refiere para este caso a este jumper que tenemos aquí. ¿Sí? Si requerimos que trabaje con la fuente de Arduino, no recomendable, vuelvo a repetir. El segundo caso, añadir una fuente externa, recomendado. Para nuestro caso utilizamos baterías de 3.7 volts, muy buena corriente, ¿sí? Para mantener los 4 motores activos al mismo tiempo sin que afecte el funcionamiento de Arduino. Y de aquí mismo alimentamos a la tarjeta Arduino. Alimentamos de forma independiente al Arduino y los motores. Debemos eliminar el puente PWR de la Motor Shield y alimentar el Arduino de forma independiente, USB o voltaje de entrada, y conectar una fuente externa al conector X Power de Motor Shield. Se refiere a esta parte. Aquí es la alimentación externa de la placa puente H. Aquí vamos a alimentar, ¿sí? Aquí conectamos nuestras baterías para el caso del auto de detección de colisión. Bueno, en cualquiera de los dos casos deberemos estar atentos al LED del Motor Shield. Si no está encendido, algo está mal. Bueno, dentro de lo que es la librería afmotor.h, que es la parte central de esta exposición, pues vamos a ver cómo se define primeramente, ¿sí?, los motores que vamos a utilizar. Definición: AF-DC motor, ¿sí? Aquí con esto vamos a darle el nombre al objeto que vamos a utilizar. En este caso, el nombre, ¿sí?, su número puede ser motor 1, 2, 3 o 4, ¿sí?, y la frecuencia que va a trabajar. Bueno, nombre motor, el nombre que queremos darle al motor. Num, número del 1 al 4 que indica el conector que utilizaremos en la placa. Frec puede ser de 64, 12, 8 o 1. A más frecuencia, más exactitud y menos ruido, pero más consumo. Entonces debemos estar atentos que si vamos a utilizar 64, vamos a tener más consumo de corriente en los motores, con menos ruido, por ejemplo. Ejemplo: definimos el motor 2, ¿sí?, de la clase AF-DC motor. Va a ser motor 2 y trabajando a 64 kHz. Crea un motor llamado motor 2 que deberemos poner en el conector número 2 y cuya frecuencia de
Modulación de ancho de pulso será de 64 kHz. Nota: para los motores 1 y 2 podemos utilizar cualquier frecuencia, pero para los motores 2 y 4 solo se usa la frecuencia de 1 kHz. Cualquier otra frecuencia indicada en la función se desechará. La velocidad con que van a trabajar, ¿sí? Vamos a definirla con el nombre del motor que ya definimos anteriormente y colocamos, ¿sí?, el método setSpeed num, donde num puede ser de 1 a 255. Entonces, nombre del motor, el nombre que le hemos definido del motor, vuelvo a repetir, num, número del 0 al 255, que indicará el nivel de voltaje de salida aplicado al motor. 0 mínimo, 255 máximo. Ejemplo: motor 2, setSpeed 100. Hace que el motor que hemos definido como motor 2 se le aplica un nivel de voltaje de 100, siendo el máximo 255. Sentido: nombre del motor, ya definimos, punto run. Y el sentido: nombre del motor, el nombre con que hemos definido el motor. Sentido: la palabra forward o backward, según queramos que el motor gire en un sentido o en otro. Ejemplo: motor 2 run forward, hace que el motor que hemos definido como motor gire hacia adelante, y backward será hacia atrás. Reposo: si queremos que un motor esté parado, ¿sí?, entonces vamos a utilizar release, es decir, nombre del motor, punto run, release, entre paréntesis. Nombre del motor, el nombre, vuelvo a repetir, que hemos definido del motor. Ejemplo: motor 2.run release, hace que el motor que hemos definido como motor 2 se pare. Consiste en manejar 4 motores de corriente directa o 5 con un shell, el cual incluye 2 drivers de motores L293 que permiten el cambio de giro de dichos motores. Esto es, hablando de la librería, ¿sí?, y de la placa en sí. Puente H, shell L293, que es control de motores driver de Arduino. Entonces, aquí podemos manejar, ¿sí?, 4 o 5 motores. Se implementará la librería de AF Motor, que ya comentamos, que es de Adafruit para su shell, pero es compatible con el que nosotros usaremos. Se puede usar un quinto motor, como ya comentamos, implementando el módulo Puente H y conectando a los pines 2 y 13 del motor shell. Entonces, es la manera de utilizar un quinto motor, si así se requiere. Bueno, aquí definimos, ¿sí?, cómo está distribuida todas las terminales de la placa Puente H Shell L293 de control de motores driver de Arduino. Servo 1 ya comentamos, servo 2, ¿sí?, motor 1, entrada AB, motor 2, entrada AB, tierra, aquí tenemos el motor 3 AB y el motor 4 AB y su respectiva tierra si se requiere. Aquí tenemos la entrada de la fuente externa que ya comentamos, ¿sí? Aquí, si queremos alimentar o no Arduino, tenemos este puente con la fuente externa, lo podemos hacer, o si quitamos este puente, Arduino trabajará en forma independiente con otra fuente suministrada a él. Para nuestro caso, en la construcción de autoevade de obstáculos se conectó el servo motor en terminales servo 1. Aquí la tenemos. Aquí conectamos nuestro servo en el auto que vimos la sesión anterior, que explicamos en forma gráfica. Aquí también tuvimos que utilizar puente de tiras en esta parte para 5 volts, esta otra parte para tierra GND y esta otra parte para las entradas analógicas. Aquí en este caso utilizamos, ¿sí?, 1 y 2 para el manejo de el sensor ultrasónico. Aquí soldamos 2 terminales, ¿sí?,
para el trigger y para el pin eco. Ahora, en esta sesión vamos a anexar un Bluetooth. ¿Para qué? Vamos a anexar el Bluetooth HC05 o el HC06, el que tengamos disponible. Ya lo explicamos anteriormente en una sesión cómo configurarlos para el encendido y apagado del auto evade obstáculos desde una aplicación terminal de un móvil. Es decir, ahora para controlar el encendido y apagado del auto vamos a utilizar un Bluetooth para hacerlo. Ya conocemos el Bluetooth, vistos en sesiones anteriores. Terminal PCC 5 volts, tierra, transmisión y recepción. Para el Bluetooth HC05, que trabaja como esclavo o como maestro, pues no se va a utilizar la terminal state porque no vamos a configurarlo. Vamos a utilizarlo únicamente como control. Bueno, para hacer uso del Bluetooth vamos a tener que añadir el Bluetooth soldando dos terminales en A0, terminal A0, es decir, RX, y A1, TX de Arduino. Aquí, como no está disponible en nuestra placa, vamos a soldar dos terminales, ¿sí? Para conectar TX y RX de el Bluetooth. TX en la terminal 0 de recepción y RX en la terminal TX de transmisión de Arduino. Es así como vamos a modificar esta placa nuevamente con los 5 volts y tierra tomados de los pines que en la sesión anterior soldamos en esta sección. Más 5 volts, aquí tomamos una terminal y aquí de tierra para alimentar el Bluetooth. A continuación vamos a explicar el sketch para controlar el auto de detección de colisión o evasión de obstáculos. Este sketch ya lo vimos en forma gráfica en la sesión anterior, ahora la vamos a explicar y modificado para que se le anexe el Bluetooth para su encendido y apagado y se pueda controlar desde una aplicación en un móvil. Esta aplicación es, por ejemplo, la aplicación terminal. Bueno, comenzamos incluyendo la librería AF Motor que ya explicamos en esta sesión. También incluimos la librería servo.h que nos sirve para controlar el servomotor. Bueno, comenzamos definiendo el objeto servomotor de la clase servo para poder acceder al servomotor y accedemos a la clase AFDC Motor de la librería afmotor.h para crear el motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4 que van a estar, ¿sí?, controlando los motores en la placa Motor Short que ya explicamos. Bueno, definimos una variable de tipo char donde vamos a recibir los datos procedentes del Bluetooth. Después definimos la constante entera echo pin y la constante entera trigger pin, respectivamente en las terminales 15 y 14 que corresponden a las terminales analógicas A1 y A0 que nosotros implementamos en la placa soldando dos terminales. Definimos una variable de tipo booleana encendido que nos va a decir cuándo está encendido el motor y cuándo está encendido el auto y cuándo apagado proveniente de el Bluetooth. Una variable de centímetros para detectar la distancia que se encuentra el auto de algún obstáculo, ¿sí? Una variable entera X que nos va a determinar la velocidad con que van a trabajar los motores. Otra variable de tipo entera centímetro 0 que va a estar relacionada con la variable centímetros para poder manipular la distancia
¿sí?, detectada por el sensor de ultrasonido. Bueno, definimos lo que vamos a utilizar. El puerto serial de Arduino a 9600 baudios para que trabaje con la velocidad de Bluetooth por default, que ya explicamos en sesiones anteriores. Definimos el pin 14 como salida, que corresponde al disparo del trigger, y el disparo de recepción pin 14 echo pin como entrada. Bueno, definimos la variable booleana ends como falso para que el auto esté parado. Conectamos, como vamos a utilizar el servo 1, conectamos al pin 10 de Arduino el servomotor. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 en reposo, como ya lo explicamos cuando vimos la librería AFT, ¿sí?, de Afroid. Bueno, ahora comenzamos. Si hay datos habilitados de parte del Bluetooth, ¿sí?, si lo hay, lo guardamos en la variable tipo char rectap y comparamos. Si rectap es igual a E mayúscula o E minúscula, entonces, ¿sí?, si recibe ese dato, la variable ends pasa a verdadero para encender el auto. En el caso de que se reciba una A mayúscula, una A minúscula, entonces la variable ends pasa a false para apagar el auto. Entonces con E encendemos el auto y con A apagamos el auto. Aquí definimos esos datos para el control de encendido y apagado del auto. Si encendido se encuentra en verdadero, entonces vamos a la función arranque con la velocidad 200 como argumento y avanza. Entonces estos dos métodos o funciones están definidos más adelante. Vamos a explicarlos en qué consiste. Arranque. Entonces arranque con la variable x, que es 200. Motor 1, motor 2, motor 3, motor 4 en reposo, le asignamos la velocidad, ¿sí?, a que van a desplazarse, en este caso 200, como el voltaje que van a utilizar. Recuerden que es de 0 a 255, en este caso vale 200. Un buen voltaje para los motores. De ahí avanza el motor 1 hacia adelante, 2 y 3 y 4 hacia adelante, es decir, el carro avanza. Esas son las dos funciones que se llamaron cuando encendido es verdadero. Bueno, ahora vamos a consultar el sensor de ultrasonido, ¿sí?, con la función distancia, y se guarda en centímetros para saber la distancia a que se encuentra. Esta distancia es también una función que devuelve un valor entero y se define en esta parte. Requiere dos argumentos: el pin, el trigger pin y el echo pin, es decir, de disparo y retorno en el eco. Aquí utilizamos variables de tipo largas, long, decimales largas, ¿sí?, duración y distancia centímetros. Y como ya explicamos en una sesión cómo hacerle para saber a la distancia que se encuentra un objeto, pues vamos a disparar. Primeramente comenzamos con un pulso, ¿sí?, bajo de 4 milisegundos para hacer el disparo limpio.
lo pasamos a alto durante 10 microsegundos, ¿sí? Y después abajo, es decir, aquí tenemos el pulso que se dispara y esperamos el regreso con pulse in en la terminal eco y se guarda en la variable duración. Entonces aquí se hace el cálculo sabiendo que la distancia hay que dividirla entre 2 porque es el pulso de ida y de vuelta, y esta es la fórmula que ya explicamos en una sesión, y retornamos con la distancia que se guarda en centímetros. Entonces hasta aquí termina este valor. Y aquí comparamos. Si esta distancia es mayor que 15, entonces el carro sigue avanzando, arranca y avanza. Si no es así, si es menor que 15, entonces va a la función frena y el movimiento de servo para saber para dónde va a actuar la reversa. Va a comparar, en este caso, ¿sí?, hacia 180 grados o 0 grados, y donde la distancia es menos, es más, perdón, hacia ahí va a hacer el giro de reversa. Entonces, frena, ¿en qué consiste? Aquí tenemos la función frena, o el método frena, y la velocidad la reducimos a 0 y utilizamos el frenado, el parámetro frenado, para que separe completamente los motores. Frena. Y va a la función servo 0. Vamos a ver en qué consiste la función servo 0. Aquí la tenemos. Entonces aquí vamos a escribir el argumento 0 para que sean 0 grados. Esperamos medio segundo y regresa donde fue llamado. Una vez 0 grados, vamos a medir la distancia, ¿sí?, y le guardamos en SEM0 para hacer la comparación. Servo 180 también es llamado, es decir, va a girar a 180 grados para calcular también, ¿sí?, la distancia que se encuentra el obstáculo más cercano a 180 grados del auto. Entonces vamos a comparar la distancia de un obstáculo a 0 grados y la distancia de un obstáculo a 180 grados. Si 0 grados es menor que 180, entonces arrancamos, ¿sí?, y aplicamos reversa 3. Ya el arranque ya lo vimos, y reversa 3, ¿sí? Vamos a mover los motores de retorno. Aquí lo tenemos, reversa 3, es decir, vamos a meter el motor 1 de reversa, el motor 2 de avance, el motor 3 reversa y el motor 4, para que tengamos un movimiento hacia el sentido de los 0 grados. Eso es lo que se hace aquí en la comparación. Si centímetros es menor, es decir, que menor que se llame S, entonces se hace reversa 3. En el caso contrario, arrancamos y aplicamos reversa 2, algo parecido a reversa 3, para hacer el movimiento de el carro en ese sentido. Pasamos entonces a posicionar otra vez el servo a 90 grados para que esté mirando al frente del auto. Todo eso en el caso de que encendido sea igual a verdadero. En el caso de que encendido sea igual a falso, entonces frenamos completamente
el auto, es decir, apagamos desde la aplicación terminal del móvil el auto y ya ahí queda frenado hasta que se encienda nuevamente. Y vamos a retornar las variables utilizadas a su valor original para volver a comenzar con el bucle en espera de encendido del auto, y si está encendido, en espera del apagado. Bueno, esta es la explicación de cómo funciona el sketch de el auto evade obstáculos o de detección de colisión. Solo nos queda vaciar el sketch a Arduino y lo hacemos como ya hemos visto anteriormente: flecha derecha y esperamos que responda. ¿Sí? Vamos a intentar nuevamente porque se quedó subiendo. Nos dice que detectó un error. Vamos a revisar. Y ya nos indica que ya está subido, es decir, listo para probar el auto. Para concluir con la práctica del auto de detector de colisión controlado ahora por Bluetooth, es decir, vamos a controlar el encendido y el apagado de dicho auto, ¿sí?, por medio de Bluetooth. Lo primero que tenemos que hacer es, de nuestro celular vamos a seleccionar la aplicación Serial Bluetooth Terminal. La seleccionamos. Nuestra aplicación está lista para enlazarse con el Bluetooth que se encuentra montado en el auto. Vamos a observar que tenemos el Bluetooth en estado de LED parpadeando continuamente. Eso quiere decir que no está enlazado con ninguna aplicación de Bluetooth. Este Bluetooth que tenemos es el HC06, que únicamente trabaja en modo esclavo. Entonces, desde nuestro celular vamos a ir al menú, seleccionamos Device y aquí vemos que tenemos el Bluetooth Leaky HC06. Lo seleccionamos y está listo en la aplicación, ¿sí?, mandar comandos desde el celular hasta el auto. Si observamos el Bluetooth montado en el auto, vemos que ya está el LED encendido y fijo. Eso quiere decir que ya está enlazado con nuestra aplicación Serial Bluetooth Terminal de nuestro celular. Bueno, enseguida vamos a mandar comandos de nuestra aplicación al celular para encender el auto. Podemos hacerlo por medio de un carácter, ¿sí?, ya sea E mayúscula o minúscula para encender el auto, y un carácter A mayúscula o minúscula para apagarlo. Vamos a
enviar meramente el encendido, es decir, un carácter E. Lo enviamos y observamos que el auto se enciende y comienza a moverse continuamente, detectando colisión. En este caso lo tenemos a 15 centímetros del auto. Ahí vemos el movimiento del auto continuamente, detectando que se encuentra cerca de una pared. Para apagar el auto únicamente enviamos un carácter A y con eso apagamos nuestro auto. Ahora lo volvemos a encender enviando un carácter E. Nuevamente enviamos un carácter A para apagarlo y observamos que nuestro auto ya se apagó. Si enviamos un carácter E nuevamente, lo encendemos. Y si enviamos el carácter A, lo apagamos. Entonces, con esto concluye nuestra práctica con Arduino, controlando el acto de detección de colisión por medio de Bluetooth para encenderlo y apagarlo. Hasta pronto.